Voy a limpiar la cama ya. Yo voy a grabar y lo vas a atender ya. ¿Sí, no? Ya. Me quiero bañar. Se quería pensarme en mi pelo, pero va a ser un problema. Dice que su amiga está buscando. ¿Verdad que le pregunte? Neca me dijo, le iba a preguntar a mi amiga, ya tiene su papel, y Gabriel dice, ya, pues ya puede trabajar la China, ¿viste? Sí, ya sabe. Le iba a preguntar a mi amiga mañana, ve que te voy a avisar. O más tarde te voy a avisar. Cuidado, pues. ¿El like? No, dijo, no le voy a buscar. Le voy a buscar, me dijo, ya mi amiga me preguntaron. Le preguntaron. Ujú. Porque dice que de salud harto necesita. Bien. Ya estamos por acá. Me falta activar. Ya. Ahora sí. Bien, entonces, ¿qué es metabolismo? El metabolismo es el conjunto total de reacciones químicas que ocurren en el organismo. ¿Ya? Bien, ¿a qué se refiere eso? Sucede que en nuestro cuerpo, las 24 horas del día están ocurriendo reacciones químicas, sin parar. Cada minuto, ¿ya? Todo el tiempo en nuestro cuerpo hay reacciones químicas que destruyen moléculas y que construyen moléculas. Generalmente las reacciones de destrucción liberan energía, como la que les mostré hace ratito, de glucosa más oxígeno. Esa es una reacción de destrucción porque destruye la glucosa para poder liberar su energía. Y también tenemos reacciones químicas de construcción, como las que hemos estado viendo en anteriores clases cuando se fabrica una proteína. Cuando yo uno un aminoácido a otro, estoy construyendo. Y ese tipo de reacción absorbe energía. Ahora, la suma de todas las reacciones que ocurren en el cuerpo, tanto las de construcción como de destrucción, le llamamos metabolismo. ¿Ya? Ahora, estas reacciones químicas pueden ocurrir más rápidamente o más lentamente. Por eso he escuchado hablar que a veces el metabolismo está acelerado o a veces está lento. Eso es regulado por diferentes factores como temperatura, pH, liberadores de enzimas, etc. O sea, un montón de factores que pueden hacer que el metabolismo esté más rápido o más lento. Ahora, dentro de lo que es el metabolismo, como les decía, había dos tipos de reacciones químicas. Las de destrucción
que en química se usa la palabra degradación. Y las de construcción, que en bioquímica le llamamos síntesis. Entonces, el conjunto de reacciones químicas de construcción, o sea, de síntesis, ya le llamamos anabolismo. Eso sería el anabolismo. Entonces, cuando escucha hablar del término de anabolismo, anabólico, cosas así, se refiere a cosas que tienen que ver con la síntesis, o sea, la construcción de nuevas moléculas. Y el catabolismo son las reacciones químicas de degradación, o sea, las de destrucción. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, la suma del anabolismo más el catabolismo me va a dar el metabolismo. ¿Ya? La suma de esas dos cosas. Bien, durante la vida, nosotros tenemos momentos en los que tenemos más de uno al otro, porque en la realidad, durante todo el tiempo tenemos reacciones anabólicas y reacciones catabólicas. ¿Ya? Cuando somos niños, como estamos en crecimiento, nuestro cuerpo está construyendo, nuestras células están construyendo moléculas para poder aumentar el número celular. ¿Ya? Por lo tanto, durante la infancia y la adolescencia, hasta que alcanzamos la edad adulta, estamos en una fase anabólica, estamos construyendo. ¿Ya? Luego, cuando estamos en la tercera edad, donde las moléculas se destruyen más de lo que se construyen, entonces estamos en una fase catabólica. Durante lo que es la edad adulta, estamos en un equilibrio, en lo que está igual tanto el anabolismo como el catabolismo. Por lo tanto, ni aumento ni disminuyo, me mantengo constante. Ahora hay situaciones de la vida que también pueden hacer que se aceleren estos. Por ejemplo, si nosotros enfermamos, ya, después de que pase la enfermedad, vamos a entrar primero en una fase catabólica, en la cual vamos a destruir todo lo que se dañó, nuestras proteínas que estaban dañadas, nuestras células muertas, todo eso lo vamos a destruir. Y luego vamos a tener una fase anabólica. Vamos a construir de nuevo, vamos a reparar, construir nuevas moléculas, etc. Cuando nosotros hacemos actividad física, ¿ya? Hacemos actividad Doctor, física. entonces, en catabolismo es la destrucción de células muertas, No de células, de moléculas. de Estamos moléculas, hablando de perdón, bioquímica, es moléculas. ya. Uh-huh. Obviamente las células están compuestas por moléculas, ¿no? Y cuando las células mueren, Sí, hay destrucción de moléculas. Pero el término catabólico se aplica a la molécula, no a la célula. gracias, doctor. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando nosotros, como decía, hacemos actividad física, pongámosle que ustedes dicen, voy a ir al gimnasio. Y van y empiezan a hacer ejercicio. Durante los primeros días, si ustedes quieren, de actividad física, van a entrar en una fase catabólica. Su cuerpo va a empezar a consumir las grasas, por lo tanto las va a destruir, ya, para poder usarlas de energía. Pero va a llegar un punto en el cual el cuerpo ya alcanzó un equilibrio y va a empezar a construir. Vamos a entrar entonces en una fase anabólica, en la cual las células musculares empiezan a fabricar fibras y va a empezar a aumentar nuestra fibra muscular. Y esto es importante entenderlo. Por ejemplo, a lo que están haciendo fisioterapia y nutrición, si una persona, por ejemplo, le mandamos a hacer ejercicio para que baje de peso, ya va a llegar un punto en que si él sigue haciendo ejercicio, en vez de perder peso, va a empezar a ganar peso. Pero no lo está ganando en grasa, sino en músculo. Y eso a veces no lo entienden las personas. Ya cuando uno va a un gimnasio y empieza ejercicio, va a bajar y va a llegar a un punto en que ya no baja más.
Ya, si mantiene el mismo ritmo de ejercicio, se va a caer ahí estándar, ¿no? Porque alcanzó el equilibrio entre lo que es su anabólico y su catabólico de su cuerpo, ¿ya? Pero si él le da más intensidad, entonces el cuerpo va a responder construyendo. Y va a entrar en una fase anabólica en la que construye más músculo y entonces va a empezar a subir de peso. Pero es la parte muscular, ¿ya? Bien, entonces ya están viendo cómo usamos los términos de anabolismo. Doctor, una pregunta. Dime, Luz. ¿Qué tiene que ver el metabolismo con o sea, para eliminar las calorías? Por ejemplo, dicen, si tu metabolismo está alto, eliminas más calorías. Ya. En sí, si estamos hablando de metabolismo, si te das cuenta, estamos hablando de reacciones químicas que liberan energía y que absorben energía. ¿Ya? Aquí, las calorías, si bien tienen que ver, si solamente yo hablo de metabolismo, estoy hablando de un equilibrio. ¿Ya? Ahora, si yo hablo ya de sus fases, que son el anabolismo y el catabolismo, ahí es diferente. ¿Ya? Si yo tengo reacciones químicas de catabolismo, ¿ya? Lo que voy a hacer es destruir moléculas, como la de la glucosa del rato. Al hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy botando energía. La glucosa, que voy a usarlo en algo, pongámosles, está haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces ahí hay un gasto energético. Por lo tanto, estoy perdiendo calorías. Tengan en cuenta que la caloría es la forma como nosotros medimos la energía. Y la energía en el cuerpo no siempre está activa, también se guarda. ¿Ya? Por lo tanto, una persona que tiene más reacciones catabólicas va a consumir más energía. En otras palabras, consume más calorías para destruir, ¿no?, de su reserva. Ahora, pero también en el anabolismo. Si vos vas a construir, por ejemplo, necesitas para construir también energía. Por eso un niño, por ejemplo, cuando está en crecimiento, ¿no?, va a consumir más energía, por eso come más, para poder construir. Entonces, él gasta también energía. Pero la diferencia entre ambos es que el catabolismo está gastando la energía que vos tenías guardada y la está liberando para un motivo. En cambio, el anabolismo está absorbiendo energía para construir. ¿Ya? En ambos casos vas a tener gasto energético. Y eso, por ejemplo, es lo que habla de metabolismo acelerado o disminuido. Si vos tienes metabolismo acelerado, puede que tengas cualquiera de los dos elevado y eso te va a consumir energía. ¿Ya? Lo que vos necesitas saber es si estás consumiendo energía para guardar o para liberar. ¿Entiendes? Entonces, no siempre las personas que tienen metabolismo acelerado aumentan de peso o bajan de peso. Eso depende de cuál de las dos fases es la que está activa. ¿Ya? Bien. No sé si le entendiste o quieres que te amplíe más sobre eso. No, sí, está bien, Lisen. Bien. Entonces ya saben qué es metabolismo. Es un término genérico que aplicamos al total de las acciones químicas, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Lo siguiente que hay que entender es lo que se llama vía metabólica. ¿Ya? Una vía metabólica es un conjunto de reacciones químicas en cadena. ¿Ya? Y para entender eso también vamos a ir abajo a escribir un poquito. Bien. Normalmente ustedes saben que yo siempre le pongo esa reacción, ¿no? Vamos a hacer así, glucosa
Glucosa más oxígeno. Ya sabemos que nos da dióxido de carbono más agua. Bien, pero esa reacción química no es tan sencilla como se ve ahí. Es una serie de reacciones químicas y lo voy a poner acá. La glucosa más el oxígeno, primero me va a dar piruvato. Piruvato, ¿ya? Como resultado. Por si acaso, una molécula de piruvato tiene 3 carbones, la glucosa tiene 6. Entonces, en otras palabras, voy a obtener 2 piruvatos, pero no vamos a ponerle número. Ahora, si ese piruvato lo combino otra vez con oxígeno, me va a dar como resultado acetato. Ya, ese acetato lo voy a combinar con coenzima A y voy a obtener el resultado acetil-CoA. Es una molécula. Y esta molécula acetil-CoA va a entrar en un ciclo de reacciones químicas que no lo voy a alargar, lo voy a resumir, que si al consumirse, bueno, al combinarse también hay con más oxígeno, voy a obtener recién dióxido de carbono y agua. Bien, entonces como pueden ver, en esta reacción que les he puesto ahí, ya, al principio solamente le he puesto lo que sería la parte inicial de la reacción. Y al final, el término de la reacción. Esto de acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Lo que pasa es que la reacción química arriba es la reacción abreviada. Pero esta reacción química es más larga. Y eso que yo le he puesto aún así abreviada, porque es mucho más larga. Como ven, hay varias reacciones químicas en cadena, una tras de otra. Y a eso se le conoce como vía metabólica. ¿Ya? Cuando un sustrato inicial, que eso sería esta primera parte, el sustrato inicial, me da como resultado un producto final. Que sería eso, ¿no? Producto final. ¿Ya? Entonces, varias reacciones químicas en cadena hacen que el sustrato inicial se convierta en un producto final. ¿Ya? Y las moléculas que están al medio, que han servido de esta cadena, les llamamos metabolitos. Si aún les han escuchado hablar de metabolitos, ya saben que se refiere a las moléculas que están en medio de una vía metabólica. Y esto que están viendo es una vía metabólica. Y nuestro cuerpo está lleno de vías metabólicas. Es lo más complejo del cuerpo humano en cuanto a bioquímica. Ahí nosotros no vamos a profundizar mucho en esta materia, les voy a mostrar solamente cuáles son las vías más importantes, ya que todo estudio de todas estas vías es lo que se estudia en la licenciatura en bioquímica. O sea, por eso son 5 años de estudio, como están viendo, porque se estudia toda esa complejidad de reacciones químicas que hay en todo el cuerpo. ¿Ya? Bien, ya saben que es una vía metabólica entonces. ¿Ya? Ahora, en cada paso de esta vía hay una enzima. Yo no le he puesto porque le he dicho que está abreviada, pero de repente aquí tendría que haber habido una enzima, aquí otra enzima, otra y así sucesivamente. Entonces, pero no le he puesto porque, como le digo, ya está abreviado.
Bien, entonces eso es una vía metabólica. Bien, ahora, nuestro cuerpo, como les decía, tiene muchas vías metabólicas. Vamos a hablar solamente de las más importantes. Vamos a ver qué hacen. Ya. Aquí se lo voy a explicar rapidito porque tengo otra pizarra donde nos muestra, ¿ya?, todas las vías metabólicas conectadas, ¿ya? Bien. Tenemos las siguientes vías metabólicas, entonces. La primera vía metabólica sería la glucogenogénesis. ¿Ya? Esta vía metabólica es la vía metabólica en la cual las moléculas de glucosa se van a combinar para formar glucógeno. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el hígado se forma glucógeno? Entonces, esta es la vía metabólica, así se le llama a esta vía. ¿Ya? Cuando también se forma glucógeno. Y esta vía metabólica solamente ocurre en dos lugares: hígado y músculo. Ya, por si acaso, para que les sea fácil memorizarse el nombre, la primera parte del nombre es la molécula. Aquí, por ejemplo, glucógeno. Y la segunda parte te dice qué es lo que está pasando. Génesis es creación. Entonces te dice glucogenogénesis es creación de glucógeno. Y si dice lisis, significa destrucción. Entonces, la glucogenolisis es la destrucción del glucógeno. En este caso, para liberar glucosa. Y eso solamente pasa en el hígado. Ya, esa es la segunda vía metabólica, la glucosa. Luego estaría la glucólisis, que es la vía metabólica en la cual se va a degradar a la glucosa para liberar piruvato, lo que les mostraba hace ratito. O sea, la glucólisis es cuando la glucosa se degrada para darme piruvato. No se olviden que lisis es destrucción, ¿no? Entonces, de glucosa, destrucción de la glucosa. Para obtener piruvato. Esta vía metabólica, si es con oxígeno, me da piruvato, pero también puede ocurrir sin oxígeno y en ese caso me daría lactato. Ya más adelante voy a mostrar qué relación tienen estas dos moléculas. Luego tendríamos la descarboxilación oxidativa del piruvato, en el cual ese piruvato que se obtuvo de la reacción química, el anterior, ya me va a dar acetato. ¿Ya? Y luego ese acetato entra en el ciclo de Krebs, que es una secuencia de reacciones químicas muy compleja, que si ustedes quieren lo pueden buscar en internet, es interesante estudiarla, pero no vamos a entrar en eso. Pero en este ciclo de Krebs, el acetato me va a dar dióxido de carbono y agua. Si se dan cuenta, es la última parte de la secuencia de reacciones que hablamos hace ratito. Bueno, luego estaría la gluconeogénesis, que como su nombre lo dice, me dice gluco de glucosa, neo de nuevo, y génesis es la creación. O sea, creación de nuevas moléculas de glucosa. ¿Ya? Entonces, esta vía metabólica creamos moléculas de glucosa a partir de aminoácidos, ácidos grasos, lactato y cetonas. Es lo que hace el cuerpo cuando se acaba el glucógeno. Entonces, agarra todas las otras moléculas
para convertirlas en glucosa y así nos mantienen estables. Bien, y la última vía de los carbohidratos sería el ciclo de las pentosas, que es una vía en la cual se usa la glucosa para convertirlas en pentosas. Bien, las pentosas, ¿se acuerdan? Son las de los ácidos nucleicos, ¿no? La ribosa y la desoxirribosa, que formaban parte de los nucleótidos, que estos formaban parte del ADN y el ARN. Entonces, nuestro cuerpo puede fabricar pentosas a partir de glucosa, o cuando se destruye el ADN, se puede hacer que las pentosas se conviertan en glucosa. Por eso dice viceversa. Bien, esas serían las vías metabólicas de los carbohidratos. Vamos a ver de los lípidos y las proteínas. Bien, en cuanto a los lípidos, ya no son varias, es más sencillo. Como ven, en esta, los ácidos grasos se van a degradar hasta darme acetato y cetonas. El acetato va a entrar al ciclo de Krebs, que es el que mencioné hace ratito, y así es la conexión entre los carbohidratos y los lípidos, ya que podemos hacer las dos cosas, hacer que estos ácidos grasos se conviertan en glucosa o que la glucosa se convierta en ácidos grasos. ¿Ya? Ahora, cuando se libera acetato a partir de los ácidos grasos, se produce como desecho metabólico las cetonas, que son tóxicas en el cuerpo, y lo que hace el cuerpo es eliminarlas en la orina, o si son pocas, las puede convertir de nuevo en glucosa. Bien, las proteínas, que también tienen sus propias vías metabólicas, ya tienen que ver más que todo con los aminoácidos. Ya, los aminoácidos que no son usados para hacer proteínas nuevas, se degradan y me dan acetato. Si se dan cuenta, es la molécula que conecta las tres vías, y amoníaco. Ese acetato se puede usar para fabricar unas moléculas de glucosa o usarlas directamente como fuente de energía. Y el amoníaco, que es también desecho metabólico y es tóxico, el hígado lo tiene que transformar en urea, ya que el amoníaco no puede salir del cuerpo. Entonces lo transforma en urea y este ya sí puede salir y sale en la orina. ¿Ya? Bien, entonces, rapidito así les he explicado lo que está ahí, pero ahora vamos a ver lo mismo y ahí lo van a entender mejor en una pizarra que la tienen ahí en el Classroom, que se llama mapa metabólico. Bien. Entonces, eso que en la pizarra es el mapa metabólico. Ya está así, es complejo, pero ustedes tienen una curiosidad, ¿cómo se dice? Curiosíenlo, mírenlo, ¿ya? Lo vamos a ir profundizando de a poco entre hoy y mañana. Ya, pues les voy a explicar básicamente cómo está organizado, para que lo entiendan.
Cada cuadrado, como ven, representa un espacio en el cuerpo. Ya, por ejemplo, este primero dice ingesta, que son las moléculas que han entrado en los alimentos. Aquí donde dice luz del intestino, es cómo se transforman dentro del intestino, ¿no? Entonces, moléculas luego pasan a la sangre, que es todo este compartimiento de acá, sería la sangre, y aquí están todas las células, aquí solamente las células hepáticas, aquí es la linfa, y aquí los adipocitos, que son las células de la grasa. Aquí arriba a la derecha tenemos el pulmón y el riñón, para que vean cómo se conecta todo, ¿ya? Entonces, voy a ampliar esta parte de acá para entenderlo. Por si acaso no se asusten mucho al ver toda esta complejidad, que en realidad es básicamente como un resumen de todo lo que hemos visto al principio de la materia. Bien. Entonces, cuando ustedes comen alimentos, ya saben que los alimentos vamos a tener carbohidratos, proteínas y lípidos. Aquí en esta primera parte, se fijan, están todos los que son carbohidratos. Los almidones, que hemos hablado que entran en los arroces, papas, etc. El glucógeno, que ya saben que entra en las carnes. La maltosa en la cerveza y la malta. La glucosa, ¿no?, que entra en las frutas. Lactosa en la leche. Sacarosa, su azúcar común. Y la fructosa, que viene en las frutas y en la miel. Estas, cuando entran al aparato digestivo, a través de un proceso que lo vamos a ver en fisiología, se van desarmando, porque no se olviden que todas estas moléculas están formadas principalmente por glucosa. Y entonces obtengo glucosa. ¿Ya? La galactosa sale solamente de la leche, ya saben que se encuentra en la lactosa. Y la fructosa, que puede venir de la sacarosa, es el azúcar común, o de las frutas o la miel, ¿no? Pero todas las demás, como ven, me dan glucosa. Las proteínas en el aparato digestivo se van a desarmar y van a dar aminoácidos. Acuérdense que les he dicho que la proteína no entra, lo que entra son los aminoácidos. Entonces se desarman en aminoácidos. Y los lípidos, las grasas, se van a desarmar en ácidos grasos. Entonces, estas 5 moléculas son el producto de todo el proceso digestivo. Y son moléculas las más pequeñas, las que van a poder entrar a lo que es la sangre. Estas que están aquí a la izquierda son muy grandes y no pueden entrar. Y por eso las desarmamos hasta estas de acá. Cada uno va a tener su propio camino. Ya. Veremos primero qué pasa con la glucosa. Bien, a lo que me dé el tiempo porque creo que ya está acabando. Ya. Entonces esa glucosa va a pasar a la sangre. Ya, como ven, ahí está en la sangre. Acá, no, está en la sangre. Entonces, de aquí de la sangre va a estar circulando y de ahí todas las células lo van a tomar para sus procesos. Por eso ven aquí que entra a lo que es donde dice todas las células. Y esta línea también les va a llevar hacia el hígado, porque el hígado también absorbe. Eso lo vamos a ver después, yo creo mañana. ¿Ya? Entonces, esa glucosa, cuando entra a la célula, me va a dar lo siguiente. Se va a combinar con oxígeno, que ven que el oxígeno viene en la sangre, y que seguro esta flechita le va a venir desde el pulmón. ¿No? La sangre distribuye oxígeno. Ese oxígeno entra en las células y lo usamos para combinar glucosa. Y de ahí obtenemos el piruvato que les mencionaba, que aquí se libera energía.
¿Ya? Ese piruvato luego lo combinamos con oxígeno, parme luego acetato, que aquí también se libera energía. Ese acetato lo combinamos con oxígeno y eso también me da energía. Y luego lo combino, pero de esa combinación obtengo agua y dióxido de carbono. De la glucosa, por lo tanto, el desecho metabólico es el dióxido de carbono, ya que no es útil para el cuerpo. Y por eso el dióxido de carbono lo botamos al respirar. De seguro esta línea que ven aquí les va a llevar seguro a pulmón. Entonces el pulmón nos mete el oxígeno y bota el dióxido de carbono. Ya están viendo de dónde sale ese dióxido de carbono y para qué necesitamos el oxígeno. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, entonces me preguntas, por hoy vamos a quedar ahí. Ya mañana les sigo explicando esta vía metabólica. Y si acabamos mañana, empezamos a hablar de vitaminas. Que en realidad vitaminas ya es el último tema. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bien, entonces nos vemos mañana, chicos. Se cuida, vayan a tomar su tecito y nos vemos Hasta mañana. mañana, doctor. Chao, chao. Hasta mañana.